Audiolibros Yourbook presenta El fin del mundo y los misterios de la vida futura. Un libro de Charles Armenjon. Narración a cargo de Sofía. Tercera conferencia. La resurrección de los cuerpos y el juicio universal. Mirad, os revelo un misterio. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de la trompeta, porque la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptos. 1 Corintios 15, 51, 55. 1. El mundo debe tener un fin y ese fin no ocurrirá antes de la aparición del anticristo. El protestantismo y la incredulidad rechazan la personalidad del anticristo. Lo consideran como un mito, un ser alegórico e imaginario. O mejor aún, no ven en este hombre de pecado, anunciado por San Pablo, sino al jefe de la lucha contra el cristianismo, al corifeo y al mesías de la masonería y de las sectas, surgido para conducir a la civilización a su apogeo, para librarla para siempre de las tinieblas de la superstición, es decir, para suprimir, en toda la extensión de la tierra, toda religión positiva y toda creencia revelada. Pero, entre las verdades que marcan el final de nuestros destinos en el tiempo, hay una que repugna especialmente a las pasiones humanas, que el racionalismo y el libre pensamiento no cesan de combatir a ultranza, de la que hacen el punto de mira de sus sofismas más astutos y de sus negaciones más desvergonzadas. Esta doctrina, la más gloriosa y la más consoladora para nuestra naturaleza humana, es la de la resurrección futura de nuestros cuerpos. Tan pronto como San Pablo tuvo la experiencia de Atenas, la ciencia incrédula se dedicó a sofocar esta doctrina bajo el peso de sus burlas y sarcasmos. Tan pronto como llegó al tribunal del pretor Félix, al escucharle hablar, palideció y se sintió sobrecogido de espanto. Disputante autem illo, de iudicio futuro, tremefactus Félix respondit, vade, tempore autem opportuno axersam te. Mientras estaba hablando del juicio futuro, Félix, temblando de miedo, le dijo, vete, cuando disponga de tiempo te llamaré. Resulta de este pasaje y de otros muchos dispersos por las epístolas de San Pablo que el dogma de la resurrección de los cuerpos era el tema favorito y popular de las predicaciones del apóstol. Lo expone atrevidamente ante los pretores, en las sinagogas, en el areópago de los sabios y los filósofos de Grecia. A los ojos de San Pablo, esta doctrina de la resurrección futura es la base de nuestras esperanzas, la solución del misterio de la vida, el principio, el nudo, la conclusión de todo el sistema cristiano. Sin él, las leyes divinas y humanas quedan privadas de toda sanción. Las doctrinas espirituales no son más que una inanidad. La única sabiduría es la que consiste en vivir y gozar como un animal, pues si el hombre no debe volver a la vida después de la muerte, el justo que lucha contra su propio corazón y que reprime sus pasiones es un insensato. Los mártires que sufrieron por el honor de Cristo y que se dejaron despedazar por los leones en los anfiteatros no son más que unos agitadores y unos perturbados. Desde el momento en que se admite que los destinos del hombre se circunscriben a la vida presente, la felicidad aquí abajo no está más que en el materialismo más descarado y más abyecto. El único evangelio verdadero, la única filosofía sana y racional es la de Epicuro, que se resume en estas palabras: mandusemus et vivamos, grasenim moriemur, comamos y bebamos, pues mañana moriremos, para que las almas abandonen los deseos carnales y se eleven a aspiraciones dignas de su origen celestial. El apóstol no cesa de enseñar esta gran verdad y al mismo tiempo saca consecuencias relativas a la dirección de la vida y al gobierno exterior e interior de los actos humanos. Nos dice, mirad que os voy a revelar un misterio. En verdad, todos nosotros resucitaremos, pero no todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la trompeta, pues la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad, que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad, y después de que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad, entonces se verificará la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada por su victoria. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? En los versículos que preceden a los citados, el gran apóstol explica, no menos maravillosamente, la razón teológica y la enorme conveniencia de este misterio, del que Dios le ha nombrado intérprete y pregonero. El cuerpo del hombre, dice, confiado a la tierra y depositado en el sepulcro, es parecido a un grano de trigo. Se siembra en la corrupción, resucitará incorruptible. Se siembra en la debilidad, resucitará fuerte. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. El primer hombre, Adán, fue un alma que recibió la vida. El segundo Adán es un espíritu que da vida. El primero, formado de la tierra, era totalmente terrestre. El segundo, venido del cielo, es totalmente celeste. Del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, también llevaremos la imagen del hombre celeste. Os digo esto, hermanos míos, porque la corrupción no heredará la inmortalidad. He aquí una exposición hecha por la mano de un maestro, clara, precisa. Cualquier interpretación que la palabra humana intente añadir no serviría más que para debilitar su energía y su claridad. Esta es también la verdadera fe católica, la que la Iglesia incluyó en el símbolo que recitamos y que se canta en las iglesias los días de sus solemnidades. Creo en la resurrección de la carne. Espero la resurrección de los muertos. San Atanasio en su símbolo y el Cuarto Concilio de Letrán expresan esta verdad en términos no menos precisos y todavía más explícitos. Dicen, todos los hombres deben resucitar con los mismos cuerpos a los que estuvieron unidos en la vida presente. En efecto, si nuestros cuerpos, después de haberse disgregado y de haber vuelto al polvo de donde habían salido, no renacieran con la totalidad de sus miembros, con todos sus elementos sustanciales y constitutivos, si no reaparecieran con el mismo aspecto y los mismos rasgos faciales, hasta el punto de que los que nos vuelvan a ver el día del juicio nos reconozcan inmediatamente como nos conocieron aquí abajo, no podría llamarse nuestro renacer una resurrección, sino
sino una nueva creación. Es pues muy cierto que en el juicio seremos idénticamente los mismos, que los pies que nos van a sostener entonces serán los mismos pies que nos llevaron y nos sostuvieron durante nuestro exilio, durante los días de nuestro peregrinaje en el tiempo, que la lengua que nos va a permitir hablar será la que antaño se desató para la alabanza divina o para la blasfemia, que los ojos con los que veremos serán los mismos que se abrieron a los rayos del sol que nos alumbra, que el corazón que latirá en nuestros pechos será el mismo corazón que consumieron los ardores del amor divino o que se dejó devorar por las llamas impuras de la voluptuosidad. Esta era la inconmovible esperanza de Job, sentado en su estercolero, corroído por la podredumbre, pero con la frente serena, la mirada radiante, atraviesa de un salto su pensamiento toda la duración de los siglos. Sobrecogido por un santo arrobamiento, contempla con la claridad de la luz profética el día en que sacudirá el polvo de su ataúd y exclama: yo sé que mi Redentor vive, que renaceré del polvo, que seré de nuevo cubierto por mi carne y que veré a mi Redentor con mis propios ojos y no con los de ningún otro. Esta doctrina de la resurrección es la clave de bóveda, la piedra angular de todo el edificio cristiano, el eje y el centro de nuestra fe. Sin ella, no hay redención. Nuestras creencias y nuestra predicación son vanas. Toda la religión se hunde por la base. Inanis est ergo predicatio nostra, inanis est fides nostra. Inútil es nuestra predicación, inútil nuestra fe. Los escritores racionalistas han pretendido que esta creencia en la resurrección no estaba contenida en el Antiguo Testamento, que data del Evangelio. Nada es más falso. Es suficiente recorrer la larga cadena de las tradiciones mosaicas y prestar oído a las voces de los patriarcas y de los profetas. Les vemos estremecerse de alegría y esperanza, con la perspectiva de la inmortalidad prometida, saludar esta vida nueva que poseerán más allá de la tumba y que no tendrá término. Dice el libro del Éxodo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jesucristo, en San Mateo, se sirve de este pasaje para demostrar a los judíos la verdad de la resurrección. Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pues no es un Dios de muertos, sino de vivos. La madre de los macabeos, en pie en medio de la sangre y de los miembros mutilados y esparcidos de sus hijos, no se paralizó de espanto y le dijo al impío Antíoco: sábete, hombre desalmado y perversísimo, que aunque tú nos quitas la vida presente, el Señor del mundo va a recibirnos a nosotros que morimos por sus leyes y Él nos resucitará en el día de la resurrección. Esta creencia en la resurrección no era para los santos del Antiguo Testamento solamente un símbolo, una doctrina especulativa. Era su fe fundamental expresada con hechos, con las obras de su vida. Las instituciones que nos dejaron son la representación y la figura de esta fe. San Jerónimo dice: el primero de todos es Abel, cuya sangre grita al Señor, testimonio de su esperanza en la resurrección de los cuerpos. Después, viene Enoc, arrebatado para evitar su muerte. Es tipo e imagen de la resurrección. En tercer lugar, Sara, cuyo seno estéril y extenuado por la vejez concibió y trajo al mundo un hijo, nos muestra la esperanza de la resurrección. En cuarto lugar, Jacob y José, al recomendar que recogieran sus huesos y los enterraran con honor, manifiestan su fe en la resurrección. En quinto lugar, la vara seca de Aarón que brotó y dio frutos y la vara de Moisés que por orden de Dios tomó vida y se convirtió en serpiente, nos ofrecen una sombra y un bosquejo de la resurrección. En fin, Moisés, que bendecía a Rubén y decía que Rubén vivía y no moriría jamás, cuando hacía mucho tiempo que había abandonado esta vida, no es un testimonio de que deseaba la resurrección y la vida eterna. Y si no se quiere ver en estas interpretaciones sino alegorías e interpretaciones místicas, terminaremos esta enumeración con las palabras precisas de Daniel, que no dejan ninguna duda sobre la fe universal y constante del Antiguo Testamento en la resurrección futura. Dice: mirad que la multitud de los que duermen en el polvo de la tierra despertará, unos para la vida eterna, otros para el oprobio. Esta verdad, afirmada por las Escrituras, es proclamada en voz alta por la razón y la filosofía cristiana. La filosofía abarca, en su vasto campo, todo lo que toca a la naturaleza de Dios, del hombre y del mundo. Por tanto, el dogma de la resurrección se deduce de las nociones que nos proporciona la filosofía en los tres campos a los que extiende su dominio y ejerce sus investigaciones. En primer lugar, el dogma de la resurrección se desprende de nociones que nos proporciona la filosofía sobre la naturaleza de Dios. La filosofía cristiana nos enseña que Dios es la causa eficiente, ejemplar y final de todos los seres que hay en el mundo. Los creó libremente, con una soberanía y una independencia absolutas, y a todos los ha marcado más o menos con el carácter de su semejanza y de sus infinitas perfecciones. Sin embargo, el cuerpo humano, moldeado por sus propias manos, vivificado con su aliento, es el sumum de las maravillas, la obra maestra de su sabiduría y de su bondad, por la belleza y la elegancia de su estructura, por la nobleza de su porte y los esplendores que lo iluminan. El cuerpo del hombre sobrepasa en proporciones infinitas a todos los otros seres materiales salidos de las manos de Dios. En efecto, mediante el cuerpo el espíritu manifiesta su poder y ejerce su realeza. Tertuliano dice: el cuerpo es el órgano de la vida divina y de los sacramentos. Es el cuerpo el que es lavado en las aguas bautismales, para que el alma reciba su blancura y su claridad. Es el cuerpo el que es ungido por el óleo y la unción del Espíritu Santo para consagrar el alma. Es el cuerpo el que recibe la imposición de las manos para que el alma sea iluminada y pueda derramar bendiciones. Es el cuerpo el que recibe la Eucaristía y bebe la sangre divina, para que el hombre, convertido en uno con Cristo y compartiendo con él su propia vida, pueda vivir eternamente. Es también el cuerpo el que eleva las manos para la plegaria y el que se inclina para la adoración. Es el cuerpo el que se extenúa con los ayunos y las maceraciones, el que se ofrece en holocausto en los patíbulos y las hogueras, el que se consume en el martirio y
ofrece a Dios este testimonio de amor, que no es absoluto e irrevocable hasta que es sellado por la muerte y expresado por el derramamiento de la sangre. El cuerpo del hombre, instrumento de los trabajos más heroicos, canal de todas las bendiciones y todas las gracias, soldado del testimonio, sacerdote y altar del sacrificio, esposa virginal de Cristo, será semejante a la hierba del campo, solo tendrá un instante de brillo y de vida para convertirse en un puñado de cenizas, en botín de los gusanos y huésped eterno de la muerte. Esto sería una blasfemia contra la providencia y un ultraje a su infinita bondad. El dogma de la resurrección de los cuerpos se deduce de las nociones que nos proporciona la filosofía cristiana sobre Dios y, en segundo lugar, de las que nos proporciona sobre la naturaleza del hombre. El hombre, en efecto, se compone de dos sustancias, el espíritu y el cuerpo. Estos dos principios están unidos por lazos tan íntimos y tan profundos. Hay entre ellos una reciprocidad y una relación tan estrecha que, sin la mediación del cuerpo, el espíritu por sí mismo no puede ejercer ninguna de sus operaciones. Es semejante a un soplo que no puede sonar si falta el órgano, a una lira con las cuerdas rotas y sin tensar que no hace vibrar el aire y permanece muda, sin acento y sin eco. Así, el alma sin el cuerpo no puede entrar en relación con el mundo exterior y sensible, no puede ver ni oír, no puede ejercer su acción y su soberanía sobre la materia, ni dominar los elementos, ni saborear los frutos, ni aspirar el olor de los perfumes. Y la boca, esta boca que puede hacer que se oigan acentos de oro, que se ha abierto tantas veces para la enseñanza y la alabanza, de por sí no es más que un miembro seco y árido, del que el alma ya no puede servirse para mover los corazones e iluminar los espíritus. Sin duda, así lo enseña Santo Tomás. Dios, después de la muerte, otorgará a las almas separadas una forma de existencia que les permita conocerse, hablar y comunicarse entre ellas, sin el auxilio de los órganos corporales, que ya no tendrán. Pero este será un modo milagroso, excepcional, fuera de las condiciones y de las leyes normales del ser humano. Lo que es cierto es que, por ella misma, hecha abstracción de esta capacidad que Dios en su omnipotencia añadirá después de la muerte a nuestro ser, el alma privada de su cuerpo no es más que una sustancia mutilada, solitaria, excluida de todo comercio y de toda relación con el mundo de los vivos. Por tanto, si me preguntáis por qué el Creador ha querido unir en el mismo sujeto dos principios tan dispares, con esencia y propiedades tan contrarias, como son el espíritu y el cuerpo, ¿por qué no quiso que el hombre fuera, como el ángel, una inteligencia pura? Os responderé que Dios ha obrado así para que el hombre fuera verdaderamente el rey, el compendio de todas sus obras, para que, a imitación de Cristo, recapitulara en su persona la universalidad de los elementos y de los seres creados, para que fuera el centro de todas las cosas, para que, uniendo el espíritu y el cuerpo, el orden visible y el invisible, pudiera servir de intérprete a ambos y ofrecerlos simultáneamente al Altísimo en su homenaje y su adoración. De esto se desprende que si el hombre debiera ser despojado de su cuerpo para siempre, la creación material y visible ya no tendría mediador ni pontífice, ya no tendría voz para dirigir a Dios su himno de reconocimiento y de amor, y el lazo que une los seres inanimados al Creador se rompería para siempre. Por tanto, si Dios ha resuelto no reducir de nuevo su obra a la nada, si esta tierra santificada por los pasos de Cristo está destinada a subsistir eternamente, radiante y renovada, es necesario que el hombre renazca a una vida futura para reconquistar el cetro y la realeza. De ello se deduce, además, que la muerte no es una ruina, sino una restauración. Si Dios ha decretado que nuestra morada terrestre sea disuelta un día, no es para quitárnosla, sino para devolvérnosla sutil, inmortal, impasible, de forma semejante, dice San Juan Crisóstomo, a un arquitecto que obliga a dejar la casa durante un tiempo, para volver a ella con más satisfacción una vez rehabilitada, más luminosa y más bella. La conveniencia y la necesidad de la resurrección se desprenden de la naturaleza del hombre. Finalmente también se desprenden de las leyes y de la naturaleza del mundo. La ley del mundo, dice Tertuliano, es que todo se renueva y que nada perece. Así, las estaciones se suceden en su devenir, los árboles se desprenden de sus frutos en otoño, sus hojas amarillean y se secan como un adorno marchito, pero la primavera que sucede al otoño reverdece de nuevo los árboles, sus retoños y sus hojas brotan y los adornan con una nueva corona de flores y de frutos. Así, el grano y la semilla confiados al surco de la tierra se pudren y parecen disolverse por efecto de la humedad y de la acción del aire, pero atraviesan la superficie del suelo y renacen con más esplendor en forma de espigas rejuvenecidas y renovadas para el día de la siega. Así, el sol, cuando declina el día, se desvanece en las sombras del crepúsculo, donde parece diluirse en las profundidades del océano, pero a la mañana reaparece de nuevo a la hora que tiene señalada, para iluminar la tierra e incendiar el aire con su luz y sus destellos. La muerte no es más que un sueño y un estado de latencia. Es un reposo, un silencio, donde los seres que parecen inmóviles y sepultados se están volviendo a formar, donde recobran una nueva vitalidad y una nueva energía. En el sepulcro donde duermen están sometidos a un trabajo de incubación y refundición, del que saldrán más esbeltos, más libres y transformados, de forma parecida a una antorcha apagada que se vuelve a encender con mayor esplendor por el soplo del hombre que la reanima, parecido también a esas larvas que se rodean de un capullo de barro y que, después de encerrarse en su tumba, vuelven a salir revestidas de una fuerza nueva. Despliegan sus alas brillantes y no se posan sino sobre las flores. Hay aquí cuestiones que exigen ser aclaradas. Está dicho que los muertos despertarán al son de la trompeta. Está dicho que los hombres resucitarán, pero que no todos serán cambiados. Finalmente, muchos se preguntan si los hombres resucitarán en el mismo estado y con la misma edad que tenían cuando murieron aquí abajo. En el capítulo sobre el temor al juicio, San Jerónimo, al comentar las palabras de San Pablo al son
son de la trompeta, porque la trompeta sonará, dice, al son de la trompeta toda la tierra se sobrecogerá de espanto. Y un poco más adelante, estéis leyendo, durmiendo, escribiendo o velando, que esta trompeta resuene siempre en vuestros oídos. Esta trompeta cuyos sonidos penetrarán las oscuras cavernas del abismo e irán a despertar de su largo sueño a los padres del género humano, tendrá un sonido material, se puede admitir. Los ángeles, que ese día se revestirán de cuerpos aéreos para poder ser vistos por todos los hombres, pueden también fabricar, con los diversos elementos y sustancias del aire, instrumentos materiales capaces de emitir verdaderos sonidos. Sin embargo, si esta explicación no convence a alguien, puede atenerse a la explicación de Santo Tomás. Nos dice que San Pablo no emplea la expresión trompeta sino como una alegoría, como una imagen. Al igual que los judíos, se servían de la trompeta para convocar al pueblo a las grandes solemnidades, para excitar a los soldados al combate, para dar la señal de la recolección de los campos. Así la voz del ángel es denominada por semejanza trompeta, a causa de su poder, de su estrépito y de la eficacia que tendrá para convocar a todos los hombres instantáneamente en el mismo lugar. En segundo lugar, está dicho que todos los hombres resucitarán, pero no todos serán cambiados. Es cierto que los réprobos resucitarán con todas sus facultades físicas e intelectuales, con la integridad de sus miembros y que sus cuerpos no estarán sujetos a ninguna enfermedad ni alteración, pero, despojados del vestido nupcial de la caridad, no serán revestidos de las cualidades de los cuerpos gloriosos. No renacerán ni transfigurados, ni luminosos, ni sutiles, sino tal como estaban sobre la tierra, es decir, pasibles, opacos, encadenados a la materia y a la ley de la gravedad. No sentirán menos la intensidad y la violencia del fuego. Este fuego les hará sufrir más, ya que dotados de un estado de salud perfecto, en plena posesión de su vigor físico e intelectual, serán por ello más sensibles a su energía y a su acción. El fuego de los réprobos es un fuego encendido por el soplo de la justicia de Dios, creado únicamente para castigar. En consecuencia, sus ardores están en proporción a la sensibilidad y a las diversas condiciones de los temperamentos, y se recibirá en proporción al número y la magnitud de los crímenes a castigar, como está dicho, igniceorum non extinguetur, su fuego no se apagará. Este fuego consumirá sin destruir, se apoderará de sus víctimas como su botín, sin alcanzar sus órganos, sin que su carne sufra jamás ningún desgarrón o ninguna lesión. Finalmente, ¿resucitarán los hombres con la misma edad que tenían en el momento de la muerte? La opinión más probable y más conforme con las Sagradas Escrituras es que resucitarán con la edad del hombre perfecto, según la edad de la plenitud de Jesucristo, in virum perfectum, in mensuram plenitudinis Christi. En otras palabras, todos los hombres restaurados según el modelo y la imagen de Jesucristo, en la medida y el grado que les corresponda según sus méritos, renacerán en la madurez, en el pleno desarrollo de su ser y de su constitución física, como Cristo el día de su resurrección y ascensión, cuando, entrando en la beatitud, tomó posesión de su soberanía eterna. En fin, ¿la resurrección tendrá por único autor a Cristo o se realizará por medio de los ángeles? Mi respuesta es que se cumplirá directamente por la virtud de Jesucristo, pero que también los ángeles, que son sus ministros, serán llamados a cooperar y a prestarle su ayuda, pues, está dicho en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, ha llegado la hora en la que todos los que están en las sepulturas oigan la voz del Hijo del Hombre, y en otro lugar San Mateo, capítulo 24, dice, enviará a sus ángeles con la trompeta y una gran voz y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos. Así que Jesucristo, en calidad de rey y de jefe, dará la señal, pronunciará su orden y dejará a sus ángeles el cuidado de recoger los elementos esparcidos que pertenecieron a nuestros cuerpos y que están destinados a reconstituirlo. A estas verdades fundadas en las Sagradas Escrituras, la ciencia escéptica y burlona opone objeciones, derivadas de las leyes que conforman el orden presente y que estima perentorias e irrefutables. Dicen, los ángeles, o si se quiere, cualquier otro tipo de seres superiores, aunque sea muy alto su grado de clarividencia, como llegarán jamás a recoger y discernir los restos y los elementos de todos los cuerpos humanos, esparcidos por todos los continentes, dispersos bajo todos los cielos, tragados por los mares, disueltos unos, convertidos otros en vapor, otros en savia vegetal, los cuales han servido muchas veces para la formación de otros seres orgánicos y vivos, puesto que las mismas partículas de sustancia habrán pertenecido a través del tiempo a una diversidad infinita de cuerpos. ¿Será capaz el ángel de asignarlas preferentemente a un sujeto determinado? Es fácil responder que cuando los ángeles reciban la orden de reunir las cenizas de los muertos, ya sea por su propia ciencia natural, ya sea por el auxilio de una revelación de lo alto, conocerán inmediatamente los elementos y las partes materiales que deben constituir cada cuerpo humano. Sabrán en qué lugar de la tierra o del mar están estas partes materiales, bajo cualquier forma que subsistan. Es una creencia piadosa, que cada ángel se interesará más especialmente por el sujeto humano que Dios le confió antaño para su guarda. Se puede suponer que estos buenos ángeles abandonen los restos de los seres sobre los que debieron velar con una atención y una solicitud tan delicada, que no los sigan a través de todas sus transformaciones y que en el momento preciso no tengan el medio y el poder de encontrar sus cenizas. Por otra parte, ¿no son los ángeles los mandatarios de Dios? ¿Y cómo admitir que Dios, que lo ve todo, que está presente en el átomo, en la brizna de hierba, en cada grano de arena de las orillas del mar, no puede hacerles discernir las partículas de nuestros cuerpos, que Él abarca con su mirada y en las que habita sustancialmente por su inmensidad? Observemos, no obstante, que el trabajo de los ángeles se reducirá a juntar, en el lugar deseado, los restos y las partículas de nuestro cuerpo. Respecto a la organización de estos diversos elementos y la transmisión del espíritu de vida a nuestros cuerpos reconstituidos, estos,
Cristo, dice Santo Tomás, es una obra creadora que cede el poder de la naturaleza angélica y que se obrará directa e inmediatamente por la fuerza de Dios. Por ello, la resurrección será instantánea. Sucederá, dice San Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante imperceptible como el relámpago. Los muertos, que duermen su sueño tras largos siglos, oirán la voz de su Creador y le obedecerán con la misma prontitud que con la que le obedecieron los elementos en la época de los 6 días. Dixit et facta sunt. Lo dijo y se hizo. Se sacudirán las brumas de su noche secular. Se librarán de la opresión de la muerte con mayor agilidad que la de un hombre dormido que se despierta sobresaltado. Lo mismo que Jesucristo salió antaño fuera de su sepulcro con la rapidez del rayo, que en un instante se despojó de su sudario, que hizo mover por medio de un ángel la piedra que sellaba su sepulcro y tiró al suelo a los soldados, medio muertos de pavor. Así, dice Isaías, en un espacio de duración tan imperceptible, será precipitada la muerte. Praecipitavit mortem in sempiternum, arrojará a la muerte para siempre. El océano y la tierra abrirán las entrañas de sus profundidades para devolver a sus víctimas, como la ballena que engulló a Jonás abrió su boca para arrojarlo en la ribera de Tarsis. Entonces, los hombres, libres de sus mortajas como Lázaro, entrarán transfigurados en una vida nueva e interpelarán al enemigo cruel que había acariciado la idea de tenerlos encadenados en una cautividad sin fin. Le dirán: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, has sufrido la ley del talión y tú te has amortajado a ti misma en tu efímero triunfo. Absorta est mor sin victoria tua. La muerte ha sido sepultada en tu victoria. Hay una objeción insensata y burda que creo útil señalar. Es la de los materialistas de nuestro tiempo. El cuerpo humano, dicen, se compone y se recompone sin cesar. Por la edad, la enfermedad, los cambios de los elementos, sobre todo por la nutrición. Está sujeto a pérdidas y compensaciones constantes. Los miembros enflaquecen y engordan, los cabellos caen y se reponen. Está constatado que el hombre anciano ya no tiene en su carne ni una sola partícula, ni un átomo de sangre ni de los humores que entraron en la composición de su estructura material en el tiempo en que aún era un niño. Todo este polvo, todos estos residuos diversos, cuya cantidad es incalculable, que han servido de elementos para su vida orgánica, le serán restituidos en el momento en que renazca de sus cenizas. Si no le son devueltos, si va a permanecer sin ellos, ¿cómo se puede afirmar que renacerá con el mismo cuerpo que tuvo en esta vida? Si, por el contrario, resucita con todos estos elementos que han formado parte de su constitución, en este caso, el cuerpo resucitado de los elegidos, que debe estar lleno de armonía y perfección, no será más que una aglomeración de elementos informes y defectuosos. Hace ya mucho tiempo que la ciencia verdadera hizo justicia a la inconsecuencia e inanidad de tal teoría. En nuestros días, un divulgador serio, un teólogo eminente, versado en el conocimiento de las ciencias naturales e iniciado en todos los tesoros de las ciencias sagradas, ha rechazado con una argumentación irrefutable estas doctrinas tan despreciables como presuntuosas e insensatas. En el cuerpo del hombre hay cosas esenciales y otras adventicias y accesorias. Lo que tiene de esencial es lo que no tiene en común con nadie, lo que posee solo él, lo que solo él poseerá siempre, que es lo que tenía en el momento en el que fue informado, animado y vivificado por su alma. Estos elementos esenciales los conservará siempre, serán siempre suyos. El resto, lo que es proporcionado por la nutrición, por la digestión, por la asimilación, no es él. Puede perderlo y lo pierde sin dejar de ser él. Con estos elementos esenciales y personales es con los que Dios resucitará tanto a los cuerpos espirituales y gloriosos, como a la inmortal corrupción de los réprobos, siendo los mismos el alma y los elementos germinales o constitutivos. El resto importa poco, y la identidad subsistirá eternamente. Por otra parte, está rigurosamente demostrado un grado que, en un cuerpo tan grande como la Tierra, hay suficientes huecos y poros para poderlo concebir reducido al volumen de un grano de arena. 2 grados de la misma manera que, en un grano de arena hay suficientes partes, átomos y moléculas separables, como para formar un globo tan grande como la Tierra. A la vista de estos 2 grandes misterios de la naturaleza, tan abrumadores, osaríamos discutir la posibilidad de la resurrección del cuerpo humano con sus elementos esenciales y primordiales. Terminamos esta exposición del dogma de la resurrección recordando su magnificencia y su sublimidad. La resurrección será un espectáculo impresionante y grandioso, por encima de todos los que la Tierra ha servido como teatro y que eclipsará a la propia solemnidad de la creación primera. El cuadro más bello lo describe el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, versículos del 1 al 13. Un día se extendió sobre mí la mano del Señor. Fui arrebatado en espíritu y transportado en medio de una planicie llena de montones de huesos humanos, como pirámides funerarias. Estos montones eran innumerables, resecos, sin brillo, prestos a convertirse en polvo, sicaque vehementer, totalmente resecos. El Señor me dijo: hijo de hombre, ¿piensas que estos huesos pueden revivir? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. El Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos secos. Diles: huesos secos, escuchad la voz del Señor, osa árida, audite verbum domini. Pondré en vosotros nervios, os cubriré de carne, os soplaré y viviréis. Y yo profeticé como me había sido ordenado. Inmediatamente se produjo una gran agitación, los cielos y la tierra fueron sacudidos con estrépito. Factus est autem sortus, et ex commotio, se produjo un estrépito y una conmoción. Estos huesos, inmóviles durante tantos siglos, se buscaron recíprocamente, se acercaron, se encajaron y juntaron los unos con los otros. La carne, formada como por encantamiento, se extendió sobre los esqueletos, revistiéndolos con la frescura de la vida. Estenta est in eis cutis de super, y la piel se extendió por encima adornándolos. Sin embargo, no había vida en ellos.
ellos, spiritum non avevant, no tenían vida. Dijo el Señor: hijo de hombre, profetiza al espíritu para que vuelva, vaticinare ad spiritum, llama al espíritu. Le dije: he aquí lo que dice el Señor. Ven, espíritu de los cuatro vientos, acude y despierta con tu soplo de vida a estos antiguos compañeros. Insufla super interfectos istos et reviviscant. Sopla sobre estos muertos y que vivan. Al instante, el espíritu, dócil, tomó posesión de sus antiguas moradas. El calor de la vida penetró en los cadáveres fríos. Como las olas del océano, como un campo de espigas acariciado por el soplo del viento, se vio moverse en la planicie silenciosa un ejército innumerable, un bosque de seres humanos, esteterunt que superpede suos, exercitus grandis nimis valde, y se pusieron de pie, como un ejército inmensísimo. Hijo de hombre, estos esqueletos secos representan a la innumerable casa de Israel, porque mis promesas no se cumplen inmediatamente. Esta generación rebelde pierde la confianza y dice: nuestros huesos se han secado para siempre, nuestras esperanzas se han desvanecido, los consuelos de nuestra fe son falaces. No nos queda más que saborear los placeres de la vida y distraer nuestras penas, pues hemos sido borrados para siempre del número de los vivos. Por eso, te mando que les digas: hijos de Israel, levantad la cabeza, se aproxima la hora de vuestra redención. Yo abriré vuestras tumbas, destrozaré esta barrera del sepulcro, que os parece eterna, os introduciré en la tierra de la felicidad, que perseguís con tantos sacrificios y tantos esfuerzos. Et inducam vos in terram Israel, y os introduciré en la tierra de Israel.